noches para Carolina en la cobertura de este hecho de alto impacto regional y evidentemente marcando una crisis de proyección y definición indeterminada en cuanto a la inestabilidad del gobierno de Dina Boluarte, Carolina, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Bueno, ya se ha mantenido muy firme en esto de decir mi gabinete está más unido que nunca. Recuerden días atrás en esa misma conferencia en la que después de ese incendio, ¿no?, en pleno centro de Lima, uno veía esas imágenes y la verdad que hacíamos la cobertura, recuerdo por la noche, y estábamos azorados, y ella decía mi gabinete está más unido que nunca. Pero bien sabemos, como comentaba recién, que dentro de Perú Libre hay sectores muy radicalizados de izquierda que claramente no encuentran en Dina Boluarte representación. Eso es un su frente interno. La oposición totalmente atomizada, una inestabilidad política tremenda, pero sobre todo, Nelson, el gran problema tiene que ver con que se rompió el pacto de credibilidad o de representación entre la gente y la clase política en Perú. Y eso pasó, eso es previo a esta crisis, ¿no? Efectivamente, Carolina, es un punto importante que señalás por eso, y vos lo venís marcando muy bien. Lo que está pidiendo la gente, y este es un verdadero problema, no es la vuelta de Castillo, ¿eh? Inclusive alguna gente que puede haber vuelto por Castillo, tampoco lo quiere más a Castillo, quiere nuevas elecciones con la incertidumbre que esto genera, ¿no? Absolutamente. Mira, hablaba con Luz, que es una colega que ha salido en muchas ocasiones con nosotros y realmente tiene un panorama muy claro, porque además tiene el panorama que da transitar la calle, ¿no? Y días atrás ella me decía que la oposición también está haciendo sus cálculos, porque si ellos se montan sobre esto para tratar de capitalizarlo y debilitar aún más a Boluarte, tienen un desafío que es que tampoco ellos son depositarios de la credibilidad de la gente. El pacto entre esa clase política y la gente está totalmente roto, y me parece que ya en la elección que dio por ganadora Pedro Castillo era un interrogante muy fuerte entre los analistas. ¿Cuál iba a ser el grado de gobernabilidad en un país que ha tenido un nivel de convulsión y fragilidad política e institucional realmente muy serio en los últimos años, Nelson? Increíblemente, efectivamente, con la disociación que ha generado económicamente la permanencia del presidente del Banco Central de Perú, que ha generado un nivel de estabilidad increíble para este nivel de inestabilidad política. Ahora, ahí hay un tema, además están las sospechas, no tanto sospechas, sino verificación del apoyo de Evo Morales a estas manifestaciones, que es un punto no menor. Y repito, de cómo sale esto, ¿quién tiene hoy credibilidad para encauzar una representación política que sea creíble y genere estabilidad? Este es un problema que hoy por hoy, como vos bien lo señalás, Carolina, no tiene respuesta, ¿eh? No tiene respuesta. Esto que vos marcás, Nelson, sobre por si tuviera poco Boluarte en el frente interno, y ella siempre insiste en van a ser los tiempos constitucionales para llamar a nuevas elecciones, pero la verdad que básicamente su presidencia se mide hora a hora, ¿no? Por este nivel de inestabilidad política. Te hago un paréntesis sobre el juego regional. Evo Morales ha salido explícitamente desde su cuenta de Twitter, cuando fue la famosa toma de Lima días atrás, a respaldar a algunos de los sectores que se estaban movilizando. O sea, por si fuera poco en el frente interno, Boluarte tiene también a los jugadores regionales que siempre están tratando de ver cómo capitalizan algún tipo de convulsión en alguno de estos países, ¿no? Sobre todo los que sufren más institucionalmente. Correcto. Y es verdad que tendemos a no prestarle quizás tanta atención como deberíamos al problema serio político-institucional que tiene Perú, justamente porque algunas de las variables de su economía están mejor que otros del vecindario, ¿no? Pero atención con esto, porque esto ya se está haciendo calle, ¿no? Ya se está haciendo violencia, ¿no? Y esto es serio, ¿no? Realmente las imágenes que estamos viendo son serias, y no nos olvidemos que el saldo supera los 50 muertos desde el 7 de diciembre de 2022, ¿no? Con un dato más también sobre el cual me gustaría tu aporte, Carolina, para explicarle, ¿no es cierto?, al público la complejidad de esto y el componente violento, que con Castillo había habido algunos sectores del senderismo, del Sendero Luminoso, que habían vuelto al poder. Y eso explica mucho de esto también, ¿no? Bueno, vos sabés que él siempre trataba de despegar de una de las cosas que más le fue cuestionada a Pedro Castillo durante la campaña, que fue, por supuesto, hiperpolarizada. Imagínate, Keiko Fujimori de un lado, Pedro Castillo del otro.
una de las cosas que más se le cuestionaba era justamente la vinculación de su socio de Perú Libre con Sendero Luminoso. Él siempre ha tratado de recortarse, por supuesto, por lo que Sendero Luminoso significa para la historia del Perú, pero lo cierto es que si vos mirabas el ideario publicado en la página web de Perú Libre, eso había cosas realmente increíbles, de una izquierda ultra radicalizada. Estos son también algunos de los sectores que componen el espacio de Perú Libre y que quedaron, por supuesto, sin acéfalos, ¿no? Con la salida de Pedro Castillo y sintiendo que Dina Boluarte no representa para nada a estas posturas más virulentas. Entonces, por eso te decía que Dina Boluarte de por sí tiene muchísimo en el frente interno del partido. Sí, claro. Ni que hablar en el país, ni que hablar también con la intervención de algunos actores regionales, ¿no? Correcto, perfecta la explicación. Se desprende claramente que esto no tiene solución. Así que vamos a seguir con este panorama de violencia política abierto el 7 de diciembre en Perú por un tiempo indeterminado. Atenti con esto en el contexto regional. Así que, Carolina, estamos muy atentos a las informaciones de último momento que vos tengas. Muchísimas gracias, Nelson. Siempre un placer. Un beso compartido. Carolina Moroso, con la actualidad de lo que está pasando a nivel internacional en Perú. Así comenzamos esta emisión de El Corresponsal, ¿no? Ya está aquí la hermana Marta Peloni. Ella estuvo asistiendo a las audiencias del caso Fernando Báez Sosa, que ha acaparado toda la atención pública durante todo este tiempo, y queremos escucharla en cuanto a su visión, lo que representa la hermana Peloni. Ustedes se acuerdan, fue el motor de aquel caso tan tremendo, que el motor en cuanto a pedir justicia del asesinato de María Soledad Morales, y la que mantuvo la llama viva junto con su familia admirable para que se llegara a juicio. Así que es una visión muy interesante la que va a aportar hoy la hermana Marta Peloni, y después vamos a estar hablando con un personaje de la historia, porque así lo es el doctor Luis Moreno Campo. Fue el fiscal adjunto del juicio a las juntas, en aquella dupla inolvidable que hizo con el fiscal Julio César Estracera, que ha rescatado la película Argentina 1985, nominada para nuestra felicidad y alegría para el Oscar, y vamos a estar hablando con él de lo que también significa para él y lo que significa para esta causa y este caso que representó el juicio de la Junta, la nominación de la película. Así que esta es la agenda del día de hoy de esta emisión del Corresponsal, que por supuesto comienza ya mismo con el editorial de la fecha. ¿Qué significa la palabra berreta? Cuando uno va al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, dice berreta, adjetivo, argentinismo, de mala calidad. Y creo que esto define, esta palabra, muy bien define, al gobierno de Alberto Fernández y compañía, que es además el gobierno del kirchnerismo. Un gobierno berreta, de mala calidad en todo, de una mala calidad que se demuestra día a día, más allá de las cortinas de humo. Por ejemplo, está en estas horas en la Argentina el canciller alemán Olaf Scholz, que se va a reunir con el presidente argentino, y usted va a leer que el gobierno dice que se van a firmar grandes acuerdos de inversión de los empresarios alemanes para la Argentina. No es así. No es así. Hay mucha mentira. En este momento está ocurriendo esto. Estamos mirando la imagen. Hay mucha mentira en eso. Los empresarios alemanes acompañan a Scholz, que viene a la Argentina, Chile y Brasil, porque están interesados principalmente en Brasil y en Chile. En la Argentina, muy poco. No hace falta explicarlo mucho. Un país que tiene cepo, tiene dificultades para importar. Además, ¿quién puede estar interesado
en invertir. Por eso digo, estas mentiras de las cuales estamos viendo ahora una de ellas, ¿no? Scholz viene porque hay todo un tema con la energía, porque además hay que ver si Alemania se beneficia de algunas cosas y algunos aspectos puntuales de inversiones que son muy puntuales para favorecer o de intereses de las empresas alemanas. Nadie viene a invertir en forma masiva a un país como la Argentina. Por ejemplo, en la reunión que hubo de la CELAC, también esta cumbre berreta, berreta en sí como tal, y por supuesto tiene una cumbre de una estructura berreta, tiene un presidente pro tempore berreta, como es Alberto Fernández, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto que había ahí acuerdos bilaterales que anunció este ministro también berreta, que es Sergio Massa, ¿no? Con el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad. Entonces, entro en un tecnicismo muy pequeño, pero para explicar y traducir esto, en el cual Brasil va a prestar dólares para financiar las importaciones de la Argentina. Sí, las importaciones de empresas brasileñas, para que se beneficien empresas brasileñas. Como está muy bien que lo haga, está perfecto. Por lo tanto, esa financiación que representa deuda de la Argentina para que las empresas brasileñas puedan seguir importando, entonces Brasil dice, mira, los dólares te los voy a dar yo para que se beneficien nuestras empresas. Nadie está interesado en invertir masivamente en un país como la Argentina, con este gobierno, con un dólar paralelo, este eufemismo del dólar blue, que es el dólar negro, que todos los días aumenta. El derrotero de fracaso del gobierno es brutal y penoso, porque además esta definición de berreta se ve además en las formas cómo se exponen sus diferencias ante hechos mínimos. Veamos lo que está pasando en estas horas. Muchas veces nosotros les hablamos a ustedes, oyentes, televidentes, de las diferencias que hay en el gobierno, de lo que representa, que Alberto Fernández no habla con Cristina Fernández de Kirchner desde hace meses. Esas cosas las vemos nosotros y muchas veces no las ven ustedes, ¿no? Porque el público confía en nosotros, afortunadamente, pero no son cosas de las cuales tiene una evidencia súper plena. Hay veces, en cambio, en donde la evidencia es brutalmente plena y da razón a lo que nosotros decimos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas horas con el enojo del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, con el presidente de la República? El enojo es porque el presidente de la República no lo invitó al ministro del Interior a la reunión que tuvo con el presidente de Brasil, Lula, y las organizaciones de derechos humanos. Usted dice, pero esto puede generar un enojo que en condiciones normales puede hacer que el ministro del Interior hable con el presidente y le diga, mire, presidente, me sentí, digamos, molesto porque no me invitaron a la reunión por mis antecedentes. Eso se hace cuando desde o dentro de un gobierno hay autoridad del presidente de la República y hay respeto hacia el presidente de la República por parte de los integrantes de su gabinete, que no necesariamente significa que estén de acuerdo con todos. Pero cuando aparece el ministro del Interior reprochándole públicamente al presidente de la República ese gesto que usted dice, pero escúchenme, eso puede generar una molestia de 30 segundos ante los graves problemas que tiene el país. Pero ¿a quién se le ocurre que el ministro del Interior va a generar a través de un hecho público una muestra de falta de respeto a la autoridad del presidente, sea quien fuere, en el contexto de lo que está, ante los problemas que hay que enfrentar en el país? Porque los problemas del país no son que Alberto Fernández no lo invitó
al ministro del Interior a la reunión con Lula. Los problemas del país son la pobreza, el tema económico, el déficit de educación, la inseguridad, la miseria que vivimos todos los días. Pues no. Digamos, para el ministro del Interior es un elemento tan importante que lo hace público. Normalmente, en cualquier gobierno que se precie de tener calidad institucional y donde la figura del presidente sea respetada, primero esto no ocurre. Y si ocurriere, no hace falta ni que el presidente lo llame al ministro del Interior. Algún secretario del presidente lo llama al ministro del Interior y le dice, señor ministro, o presenta la renuncia o lo echamos. Pero esto no ha ocurrido. Lo cual demuestra claramente, porque Eduardo Guardo de Pedro es Cristina, que la cámpora, Cristina, no tiene el más mínimo respeto por el presidente de la República, pero que además le interesa que se conozca, que se haga público esa falta de respeto para claramente, ¿no es cierto?, esmerilar, deteriorar la figura del presidente de la República. Y esto también es una muestra de lo berreta que es este gobierno y esta administración del kirchnerismo. Porque a lo mejor en el kirchnerismo creen que haciendo esto pueden diferenciarse de Alberto Fernández. No, los engloba a todos. Los engloba a todos. Esto es lo que hay. Por eso siempre digo que el kirchnerismo es una desgracia. Pero lo digo descriptivamente por estas cosas que representan la verdadera esencia del pensamiento kirchnerista. Al kirchnerismo no le interesan los problemas de nosotros, le interesan sus problemas. Más claro, después de esto que hemos visto y vivido entre el presidente de la República y el ministro del Interior y la cámpora, más claro, agua. Y toda la sociedad que va a estar presente para escuchar los alegatos de la defensa de Fernando, una justicia ejemplar. Coincide con... Para que el cambio de la sociedad en esta violencia institucional que empieza en la familia y termina en las instituciones del Estado sea una realidad, que podamos revertir los antivalores de de todos los tipos de violencia. Violencia económica, violencia social. La violencia social es la peor de todas en estos momentos. Muy bien. ¿Cómo le va, hermana? Muy bien, Nelson, porque estoy acá con usted. Muchísimas gracias. Muy agradecida que me invite porque usted es toda una enseñanza para el país. Qué generosa. Nos impactó su presencia allí, en el juicio. ¿Por qué fue? Sentí la necesidad de ir. Nelson, usted sabe que yo hace años me jubilé, pero de educadora toda la vida. Sí. Y como estamos en el país y con la juventud, con este tipo de violencia, que lo vemos todos los días, porque no bastó Fernando Báez con su muerte, que en esta semana hemos tenido sí. Otros casos y vemos las peleas todas las noches que hay boliches en un lado y en otro del país. Me preocupa cómo estamos como sociedad con el tema de la violencia, porque nos hemos convertido en un país violento, en una sociedad con violencia, violencia en la familia, violencia en las escuelas, violencia en las instituciones y en las instituciones del Estado, instituciones como el mismo gobierno, los políticos. No podemos quedarnos callados, usted tampoco se queda callado, Nelson, y yo con los años que me quedan de vida, mientras pueda hablar,
y mientras pueda acompañar y llevarle a esa madre, quería escuchar los alegatos, porque yo sabía que eran muy buenos y muy fuertes, los alegatos de la defensa de Fernando. Y realmente me quedé impactada. Y le voy a comentar, si me permite, sí, lo que más me impactó, sí, lo que más me impresionó, porque estoy impresionada y he hecho una reflexión muy fuerte y lo he rezado también. Cuando uno de los fiscales, que no me acuerdo si fue Dávila o García, o el doctor García, que casi al final de su alegato, él comentó que lo que le había llamado mucho la atención, a él también le había impactado, es que filmaron todo el hecho. Claro. Es decir, desde que salen del boliche, los sacan del boliche, la misma pelea, es decir, la pelea que hubo adentro, ese pequeño revuelo, claro. con el cual lo sacaron, eso se filmó, es decir, que había conciencia de que eso tenía que estar en la filmación. La pregunta es ¿para qué? Claro. Entonces, yo reflexioné mucho después y sobre todo cuando tuve que abrazar a esa madre, a ese padre, conversé con ellos, me trató de... es decir, ellos trataron de hacerme llegar también que estaban conformes, contentos, que uno estuviera dándoles una cuota de esperanza, ¿no? Que para el futuro, digo yo, porque sí, claro. El duelo todavía no lo comenzaron. Sí. La reflexión que hice sobre ese tema impactante de la filmación es que el para qué ellos tienen ya instalado en su juventud la fuerza del poder. ¿Qué poder? Ese liderazgo que comenzó con Thompson en el grupo que pudo, digamos, organizarse y ponerse de acuerdo qué es lo que pretendían en cada boliche al cual iban. En el cual iba. Ahora, hermana, hay un punto, obviamente, y por eso nos interesaba su visión, y usted lo dijo, usted es una educadora, así que usted está muy en contacto con la juventud, chicos, chicas. Sí, sí. ¿Por qué pasa esto? Es decir, es espontáneo, estos chicos fueron al colegio, ¿es el rol de la familia determinante? ¿Cuál es su interpretación de este caso como caso identificatorio de una violencia que no siempre llega afortunadamente a la muerte, pero que está presente? Sí. Mire, doctor, usted lo sabe mejor que yo como médico, que la violencia se aprende. Y se aprende en la familia, en primer lugar, porque las primeras violencias que recibe un niño que se mal educa en la familia con la violencia son las emociones y los sentimientos negativos. Y yo siempre pongo el ejemplo de los celulares hoy para los chiquitos de 3 años. Y me gusta ponerlo porque es la realidad. La empresa que vende los celulares, ¿qué le va a poner para que el chico tenga atracción a los jueguitos del celular? Lo que le llega a los sentimientos y a las emociones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que le llega? El bueno, el malo. Tiene 3 añitos, 4 años. El bueno, el malo, el lindo, el feo, el que puede, el que no puede, el rico, el pobre, el negro, el blanco, la discriminación social. Mire las formas de violencia que los chiquitos reciben jugando con un celular. Hermana, ¿qué le generaron, entre comillas, los pedidos de disculpas de los asesinos, de los acusados? Sí, ahí tuve otro impacto cuando escuché a Graciela, que a la prensa le dijo al salir que no le habían llegado esas disculpas porque no la habían mirado a la cara. Además, todo el relato de los chicos que iban uno por uno expresando lo que quisieron decirle a la audiencia y a los jueces, fue aprendido de memoria, era una repetición. Uno no los puede juzgar, yo no puedo entrar a juzgar si realmente qué sintieron o qué sentían. Pero no. Y digo no sirve, porque eso tendrían que haberlo dicho cuando ocurrió el caso, no 3 años después. La impresión que uno tiene de todo este juicio con los chicos y con los familiares
es que son 3 años perdidos en un reconocimiento de lo que hicieron mal. Eso no ha existido ni en la familia ni en los chicos. ¿Le sorprendió? Sí, ¿qué dice? Sí. Muchísimo, doctor. ¿Por qué? Y porque esa es una postura realmente mancomunada, ¿no es cierto?, que han tenido un defensor que los llevó a esto, justamente a encubrir masivamente la familia y lo que hicieron. No hay un reconocimiento del hecho. Ahora, acá está el problema también social e institucional. En estos 3 años, ¿qué hizo la cárcel? Primero, se negaron, y esto por parte de la defensa de los chicos y de la familia, se negaron a que los chicos tengan psicólogos y psiquiatras. Eso ha sido una negación. No aceptaron. ¿Por qué? Entonces, vamos a suponer que es porque no querían, bueno, por los motivos que sean, pero para nosotros fundamentalmente es que no iba a haber una corrección o un reconocimiento de ellos sobre lo que hicieron si no hubo un trabajo desde la institución carcelaria y judicial. Ahora, esto es un tema muy importante en relación a también la actitud de las familias, ¿no? Algunos intentaron comunicarse, pero a veces ocurre en donde la familia dice, bueno, dolorosamente mis hijos cometieron esto. Un enorme dolor, pero vamos a recomendar. Y no ocurrió eso, La nobleza obliga, Nelson, y eso no lo vimos, la nobleza por parte de la familia, porque uno, aunque quieras resguardar a tu hijo, pero vos sos padre, vos sos adulto, tenés una responsabilidad ante toda tu familia, ante la sociedad, toda, y ante la familia que le produjeron la muerte del hijo. Es decir, yo no puedo entender a esa familia, si les digo sinceramente, y me da pena porque son parte de la responsabilidad, y eso hay que decirlo, de lo que han hecho sus hijos. Dijo usted algo al principio, dijo, la actitud que emanaba de los acusados es la de ser gente que tenía una situación de poder, ¿no? Sí. Imposible no acordarse el caso María Soledad Morales, que representó también lo mismo, ¿no es cierto? Más allá, era un poder que había que enfrentar, el poder, ¿no? Político, ¿no? Que fue el que encubrió, porque yo creo que por parte de la sociedad y de la familia, el único poder fue el del silencio, ¿no? A través de esas marchas. Pero el poder político fue nefasto. Y ahí hubo una intervención directa del que era presidente de la República, que fue el que mandó a quienes tenían que, el juez, por ejemplo, investigar pero no esclarecer, al que tenía que bajar al gobierno de Sadi, que era Prol, doctor Prol, y la misma doctora Safe que yo elegí, que también respondía al gobierno de... Ahora, qué notable esto, ¿no? Porque también lo que veíamos en Zárate era que hubo mucha gente con mucho miedo a expresar esto, ¿no? Y que recién ahora con el juicio habla de los antecedentes violentos y de las situaciones de violencia que se ve. ¿Qué cosa, no? Sí, y bueno, es una forma, el poder, ustedes los medios, yo he felicitado a los medios en esta oportunidad, a los medios en general, porque han hecho un trabajo realmente a conciencia, han sido investigadores a la par. Este canal, por ejemplo, yo a Paula la conozco de hace tiempo, de ver... Paula Bernini, un fenómeno. Sí, y sus compañeros. Un trabajo realmente de cercanía, de empatía. Yo cuando pienso todo el proyecto que el Papa nos ha dado a la Iglesia para llegar a una fraternidad social mundial, que comienza por la empatía, el poder llegar a los otros, pero para eso usted tiene que tener una aceptación hacia los otros. Acá en estos chicos, en la familia, no vemos una aceptación hacia nadie, una cerración herética, Nelson. Qué tremendo eso, ¿no? Porque eso es muy difícil de corregir, ¿no? Porque socialmente estamos involucrados, porque estos casos los vemos ahora, pero claro, evidentemente, pero esto se está repitiendo. La violencia social. Nosotros con nuestra organización de Infancia Robada atendemos a los vulnerables
con profesionales que donan su tiempo, o sea, voluntarios. Pero es para aquel que no puede pagar un psicólogo o un abogado. Pero le digo que todas las violencias atendemos, Sí, claro. Femicidios, adicciones. Ahora el problema más grave que estamos teniendo en este momento, voy a ir al dictamen de la sentencia de Lucio Dupuy. Sí. Si Dios También otro quiere. tema tremendo. Tremendo, porque no es el problema de género, eso hay que dejarlo bien claro. No tengamos que ir a la grieta por la identidad de las mujeres, de ninguna manera. Y gracias a Dios que el Papa ha dado, nos ha permitido tener leyes que hoy nos amparan para respetar al otro como sea. El problema es la violencia. Hablando con el abuelo de Lucio hace 2 días, le digo, yo quiero saber cómo ha sido, porque si voy ahí la prensa me va a preguntar. Me dice, hermana, en la denuncia está que estas chicas tenían, cuando fue la policía, 8 plantaciones de marihuana. Entonces, sumada a la violencia que ellas manifiestan, porque convengamos que otro problema de violencia es el maltrato a los niños, el maltrato a los hijos. Pero si usted le suma la droga, me decía el papá, hubo 2 años que se fue de mochilera a Córdoba y vendía cocaína. Bueno, entonces, acá también queremos un juicio, una sentencia ejemplar. Por supuesto. Porque la droga está haciendo estragos. Este es un caso tremendo porque además falló la institucionalidad, ¿no es cierto? Claro. Una jueza que no vio esto y permitió que estas personas que no lo querían al chico estuvieran, y que no es el único caso que tenemos. Nosotros estamos atendiendo varios. Hay 3 nenas ahí en La Pampa, 3 criaturas. Sí. Y después la parte de la justicia, la jueza que le da... Increíble. ¿Qué le parece darle? ¿Cómo no va a saber en qué situación está esa madre? Y si no tiene la obligación de investigar. Para eso es jueza, para eso están los fiscales. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente la violencia además tiene grados, ¿no es cierto? Claro. Lo impactante, tanto el caso Lucio como de Fernando Báez Sosa, es que lo que hay es claramente, a pesar de lo que decían los un afán de matar, ¿no? Porque uno dice, bueno, una gresca, nadie la apoya, pero hay un afán, y se ve en otros episodios, a veces hay rachas, donde hay un afán de matar. ¿Por qué cree que hay gente joven con esta actitud? Además, uno no lo ve en ambientes marginales, todos son gente, insisto, que fueron al colegio, con familia. ¿Por qué pasa esto, entiende usted? Acá esto va mucho más allá, Nelson, usted lo sabe muy bien, y en muchas de sus charlas yo la he escuchado, el relativismo de los valores, así como lo vemos en la política, en la economía, en cómo está el país, acá también el relativismo de que esos chicos no tengan conciencia en estos momentos, porque todo vale. Esto está destruyendo. Yo ahí le echo la culpa en el tema de justicia a Zaffaroni con la justicia garantista. Qué tema, ¿no? Entran por una puerta y salen por la otra. Qué error esto de confundir la garantía con la impunidad, ¿no es cierto? Exactamente. Hermana, ahora, porque uno se pregunta, ¿cómo se corrige esto? Bueno, ya en chicos que a esta altura, ¿cómo hacer nosotros esto? Lo tenemos como segundo objetivo de nuestra organización Infancia Robada, acompañar y darle la mano a las víctimas, pero al mismo tiempo, sí o sí, educación preventiva. Hay que hacer prevención de la violencia, porque la violencia se aprende, pero también se desaprende. Y en un niño es en la escuela donde tenemos que educar. Si en la familia no. Y en la escuela, la familia, al niño y a la familia. Así como en la iglesia decimos, si el catequista no es solamente para el niño, es para la familia también. Porque la familia, hay 3 generaciones, me atrevo a decir, 2 o 3 generaciones que no saben poner límites, porque no lo tuvieron. Si yo no tuve límites en mi educación, no los voy a saber poner. ¿Cómo puede ser que una mamá vaya a la escuela y diga, yo no puedo con mi hija, a ver si ustedes... O un docente que va al rector o a la directora y le dice, a ver si me cambia de curso, yo no quiero este grado porque no puedo. No, yo creo que nos está faltando esta luz para poder comprometernos socialmente, un compromiso social, de todos.
empezando por los políticos. Vamos a tener Sí, elecciones, es un año electoral, Nelson. Acá no es cuestión de hacer partidismo, sino de salvar el país. Claro. Ahora, es interesante, no porque sea positivo, esta idea, porque de lo que se conoce de los imputados en el caso, en su vida de Zárate, insisto en esto que usted mencionó, era gente que se sentía impune. Sí, Eso es un elemento tremendo como... El poder. Nosotros podemos, porque el relativismo de los valores lo lleva a considerar qué es para mí un valor. El dinero, el poder social, porque uno no quiere hacer política partidaria en ningún momento, pero ahí había papás que trabajan en el municipio, que tuvieron una mamá que tuvo que renunciar porque el hijo se metió en esto, pero había un amparo dentro del poder. La última, porque siempre genera esta expectativa, ¿no? Sería una sorpresa que no fueran condenados. La pregunta que uno se hace es, ¿aprenderemos de esto? ¿Será una elección? ¿O después sería todo seguirá igual? Triste, Nelson, si socialmente no aprendemos. Sería tristísimo. Tiene que haber un compromiso para que podamos salir de esto. Y el compromiso es la acción. Y yo tengo fe en que tenemos que salir, que vamos a salir, pero la tenemos que tener todos. Hermana Marta, un gusto tenerla acá. Gracias por su compromiso de siempre. Muchas gracias a usted, Nelson. La hermana Marta Peloni. Usted podrá a veces estar de acuerdo o no, porque siempre pasa. Lo que usted no puede discutir de la hermana Marta Peloni es su honestidad y su compromiso con los valores. Y eso es un pilar del cual tenemos enorme necesidad en la sociedad argentina. Seguimos. All quiet on the Western Front, Germany. Argentina, 1985. Argentina. Close, Belgium. EO, Poland. And The Quiet Girl, Ireland. All quiet on the Western Front, Germany. Argentina, 1985. Argentina. Close, Belgium. EO, Poland. And The Quiet Girl. Bueno, por supuesto nos emocionó a todos este momento, era lo que todos queríamos, deseábamos, casi como vivíamos el Mundial de Fútbol. Estuvo muy bien Ricardo Darín cuando lo mencionó. ¿Recuerdan ustedes la nota que aquí tuvimos con Ricardo Darín hablando de la película, que es una película impactante? Y quisimos hoy estar con un protagonista del hecho, pero también de la hechura de la política, ¿no? Era muy joven en aquel momento, está fantásticamente interpretado, más allá que hay cosas de la ficción, por Peter Lanzani, el fiscal adjunto que trabajó con el doctor Julio César Estracera, el doctor Luis Moreno Campo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, es gusto escucharlo. Hacía mucho no veía a la monja Peloni. Qué linda que es, ¿no? Bueno, qué linda persona. Qué lindo que diga esto y lo está escuchando y seguramente se va a ir feliz de saber este comentario suyo. Pasan los días y el impacto y la importancia de esta nominación de Argentina en 1985 se agiganta aquí, con gente que dice qué bueno, qué interesante, generando que tal vez quien no la vio esté buscando verla. ¿Qué representa esto, esta nominación en el contexto de lo que representa esta película, el doctor Moreno Campo? Bueno, para mí es que la película no solamente hizo que se enteraran del tema las nuevas generaciones argentinas. Mis hijos más chicos no sabían lo que había pasado bien hasta la película. Mis hijos tienen 23 y 30 y nacieron después, más chicos. Pero a mí lo que me asombra ahora es cómo la película rompe las fronteras y llega, digamos, a mí, por ejemplo, me están llamando todo el tiempo periodistas de Brasil. Claro. Porque ellos sienten que la democracia está en riesgo también en Brasil. Y bueno, BBC me hicieron reportajes, muchos periodistas, España también. Y yo veo también en Estados Unidos, lo que pasó en Brasil pasó 2 años antes en Estados Unidos, 3 años antes. Claro. El mundo estamos viviendo una crisis del sistema democrático
que la película pone de relieve. Entonces la película habla y dialoga con muchos públicos y eso es fascinante. Mire, yo escribí este libro, ¿no? Para explicar lo que pasó en la época del gobierno militar y explicar cómo funcionaba utilizando las pruebas del juicio. Y lo republicamos con el subtítulo Argentina 1985 un mes antes de la película para empujar la película, porque yo no la había visto la película, pero quería empujar la película. Ahora, este libro que vendió mucho, vendió 3 ediciones, 10.000 ejemplares, es 1% claro. de 1 millón de personas que lo vieron a la película el primer mes. Y entiendo que en la película, en Amazon Video, se llama Prime Video, va por más de 2 millones de personas en la Argentina. Después súmele 5 en Estados Unidos, 4 en Europa. Entonces, la verdad que es una película increíble porque permite que todo el mundo piense en un problema que es muy difícil de pensar. ¿No? Doctor, una de las cosas, de las tantas virtudes que tiene la película, y esto me gustaría también su impresión, es que refleja el miedo de aquella época. Hoy inclusive muchos que pueden enterarse, le pasará a usted, de aquel juicio, no tienen el contexto de lo que era el momento de aquel juicio. No, claro. Bueno, por eso, mira, a mí me parece que la película tiene 2 aspectos muy interesantes. Mitre refleja muy bien y textualmente lo que pasó dentro del juicio. Ahí es absolutamente literal. Lo que dicen los testigos es lo que dijeron los testigos en el juicio, la acusación es lo que dijimos en el juicio. Ahora, su creatividad es en mostrar ese contexto que usted menciona. Y él lo cuenta con familias. Y eso me parece genial, porque él usa la familia trasera para mostrar una sociedad que quería legalidad, que no quería golpe de Estado, pero que tenía miedo de investigar el pasado. Usa mi familia para mostrar lo que pensaban los militares. Una parte de mi familia son militares, usa mi familia para mostrar lo que pensaban los militares. Y usa los testimonios, muestran lo que le pasaba a la gente, ¿no? Una mujer que tenía un bebé en un patrullero, un chico de 6 años que había sido secuestrado con los demás chicos en la noche de los lápices. Entonces, muestra a familias para ver el contexto social. Y eso me parece que hace que la película sea tan súper interesante y al final muestra un país en cambio, ¿no? Muestra un país en cambio. Ahora, es importante porque en esta revalorización de este hecho histórico que no tuvo pares en Latinoamérica, representa también la representación de las calidades humanas que la Argentina tenía en ese momento, gente como ustedes, trasera, los jueces y demás, para enfrentar eso y darle el valor a los protagonistas en un momento como el que hoy se vive, por ejemplo, en la Argentina, con una búsqueda de la apropiación de la historia. A mí me parece que eso es un punto muy importante de la película, doctor Moreno Campo. Bueno, pero dos comentarios sobre eso. Primero, a mí me parece que en la película no lo muestra, pero lo menciona, pero la verdad que el que tuvo un rol fundamental fue Alfonsín, que fue el que propuso a la gente que se investigara el pasado, y la gente lo votó. Nosotros después hicimos la parte técnica, sí, no tuvimos miedo, lo hicimos, pero hicimos la parte técnica. La propuesta de hacerlo fue liderada por Alfonsín, y Alfonsín tuvo la virtud además de encolumnar atrás de él no solamente a los que lo votaron, sino después al peronismo. Entonces, él unió al país en este tema. Y me parece una cosa, cuando usted habla, para ser menos pesimista que usted, a mí me impresionó la calidad de la gente, que son todos argentinos, que trabajaban en la película. Sí, claro. Todo. Es impresionante, es un equipo de chicos de 35, 40, bueno, la Inter es más grande, pero son todos de una calidad increíble. Sí. Y a mí, justamente, yo estoy acá en California, enseño en la escuela de cine, y mis amigos de la escuela de cine están impresionados por la calidad de la película. Entonces, yo diría, la Argentina mantiene gente de alta calidad. No. Y gente comprometida con el tema. No, por supuesto. Eso es un valor enorme. Le dejo esta pregunta para después de la pausa. En relación a esto y en relación, obviamente, a aquel momento. La pregunta es, ¿este miedo que se vivió, lo vivieron ustedes, lo sintieron ustedes? Ya estoy en un minuto con ustedes, el doctor Moreno Campo, el protagonista de la historia, no solamente reflejado en la película, protagonista ahora real. Peter Lanzani, ahora Peter Lanzani. Vamos. Argentina en 1985, nominada al Oscar, ha tenido la virtud de reponer en el presente de los argentinos el juicio histórico a las juntas. Estamos con uno de sus protagonistas, el doctor Luis Moreno Campo. Le preguntaba, doctor, como pregunta ya casi final,
¿Y usted tuvo miedo en aquel momento? Mira, la verdad que el miedo no jugaba un rol. Cuando a mí me llamó Julio y me ofreció el cargo, yo pensé, yo no puedo decir que no, pero tengo que racionalizar porque me pueden matar. Y mi pensamiento fue, bueno, mientras haya democracia no me van a matar. Y si hay un golpe de Estado, me tengo que ir del país, ya está. Y después ya está. Yo me acuerdo, en la película me hizo acordar, nunca explotó un auto mío, pero yo cada vez que subía a mi auto, antes de arrancar, abría la puerta, porque había aprendido que si había una bomba que estallaba, la puerta abierta disipaba un poco la onda expansiva y lo sufría menos. Así que yo abrí la puerta, daba marcha al motor, arrancaba una bomba y me iba a trabajar. La verdad que no nos, qué sé yo, el miedo no nos afectaba. Teníamos un riesgo, pero lo asumíamos y íbamos para adelante. Yo no podía dejar de hacer lo que tenía que hacer. Para mí era un privilegio. Fue un privilegio. Para mí ser fiscal de ese juicio fue un privilegio. Qué frase. Bueno, ya la última, y usted además hoy que está muy metido en todo lo que es la industria del cine allí en Hollywood, ¿y cómo viene Argentina en 1985 en su posibilidad de ganar el Oscar, cosa que tanto nos ilusiona? Pues ya ganó, yo creo bueno. que ya ganó la Argentina. La película ya ganó, la película argentina es una película muy argentina, que fue muy vista en Argentina y que encima es muy vista en todo el mundo. Ahora ganó en Venecia, ganó el Golden Globe, es una 5 nominada entre 90 de todo el mundo al Oscar, nominada al BAFTA, nominada al Goya. Entonces, no importa si es 1 o 3, porque no es un campeonato del mundo de fútbol, bueno. Ya ganó la película. La película ya muestra que lo que le pasó a Argentina se entiende en todo el mundo y que la verdad que es un símbolo de lo que el mundo tiene que evitar. Entonces, la película, Mitre ya triunfó, Darín ya triunfó, ya ganaron. Para mí, ya está. Si viene el Oscar o no, no está mal. Claro. Pero ya sabemos que hicieron una película que nos permite mostrar de lo que somos capaces los argentinos de hacer cuando trabajamos juntos y respetando la ley. Y entonces le hago la última bis, porque con esto que está muy bien, esto que la película ya ganó y es así. Pero uno ve de las nominaciones para el Oscar, la historia oficial ganó, Argentina en 1985 tiene posibilidades de ganar. Enfrentamos a los violentos como enemigos a los que matamos o como posibles criminales a los que le damos derechos. Y ese es el tema, es el tema en la guerra contra el terror y también el tema del manejo de la violencia en Argentina, con las mafias de Rosario, con los ladrones, con los motochorros. No podemos pensar que hay que matarlos. Hay que pensar cómo evitamos que haya crimen. No funciona simplemente matarlos. No, y en eso todavía nos falta, me parece, a los argentinos. Doctor Moreno Campo, el gusto de haberlo tenido esta noche en El Corresponsal. Le mandamos un saludo y, por supuesto, el reconocimiento en usted, como el del inolvidable fiscal Julio César Estracera, a argentinos que fueron protagonistas de una historia que el mundo reconoce. Muchas gracias, doctor Moreno Campo. Muchas gracias a usted, Nelson. Gracias. Hasta cada momento. Ya seguimos. Bueno, en el final quiero agradecer, porque es impresionante la cantidad de mensajes que me están llegando. Quiero agradecer en nombre de Dominique Metzger y el mío a toda la gente que nos hace llegar su saludo y su cariño con motivo de habernos hecho cargo de Telenoche. Así que a todos, en nombre de Dominique y mío, a todos muchísimas gracias. Y entre la gente, por supuesto, a toda la gente del canal. ¿Sí? A los camarógrafos, a los directores, a los productores y por supuesto a las autoridades, a Ricardo Rabanelli, a Mariano Tieve, a Ezequiel Sánchez. A todos, muchísimas gracias. Siempre felices, todos, de estar trabajando, todos nosotros, en las diferentes posiciones de esta empresa a la cual queremos tanto, todos nosotros, trabajando para todos ustedes. Así que a todos, muchas gracias. Ya viene Daniel Malnati con su producto único, los 10 días. Y en este caso, 10 días como un boxeador, con la clase, la calidez y la calidad única de Daniel Malnati. Nosotros nos encontramos aquí el próximo sábado en El Corresponsal, en TN. Los espero. Bella noche. Gracias.